¿Cuánto silencio se necesita para que un grito se ahogue por completo? No un grito de dolor físico, ni de miedo, sino el grito del alma cuando se rompe. ¿Cuántas plegarias deben rezarse en la oscuridad para que la fe se convierta en un cuchillo? Para que el amor de un padre, el más sagrado de los vínculos, se transforme en el arma más cruel. Imaginen una quietud tan densa, tan pesada que tiene cuerpo, que se puede sentir en la piel como un sudario húmedo. Es la quietud de los secretos, la que se alimenta de miradas que se desvían, de puertas que se cierran y de palabras que mueren en la garganta. Esta quietud tiene un olor, huele a polvo, el encierro, a resignación. Y a veces, a sangre seca. Lo que van a escuchar a continuación no es una leyenda urbana, no es un cuento de terror para asustar a los niños en la noche. Es una herida abierta en la geografía de México, un lugar donde la fe se pudrió, donde la desesperación construyó un altar para el diablo, y donde el silencio de todo un pueblo permitió que el horror floreciera en el patio trasero de una casa humilde. Esto no es una historia sobre monstruos que se esconden en las sombras, es una historia sobre los monstruos que creamos cuando apartamos la mirada. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Breve pausa, la música se intensifica ligeramente. Si están aquí, no es por casualidad, es porque sus conciencias, como la mía, se niegan a aceptar la oscuridad como respuesta. Les pido que se suscriban, no por un número, sino para que cada suscripción sea una voz que se suma a la nuestra, una luz que se niega a extinguirse. Juntos vamos a arrancar estas historias de las garras del olvido, y vamos a obligar al mundo a mirar. El epicentro de esta historia no es un lugar, sino una persona, una mujer. Su nombre es Carmen. En el año 2018, Carmen era una trabajadora social en una oficina gubernamental de Yucatán, pero esa es solo la etiqueta. La descripción fría de un puesto. La realidad era otra. Carmen era la guardiana de un cementerio de papel. Su escritorio era una montaña de expedientes amarillentos. Cada carpeta, una tragedia archivada. Un grito silenciado por la burocracia. Abuso infantil, violencia doméstica, desapariciones. Cada archivo llevaba un número, un sello, y el peso aplastante del olvido. Carmen había construido un muro a su alrededor, un muro hecho de cinismo y café amargo. Era su única defensa contra el océano de dolor que amenazaba con ahogarla cada mañana. Se movía con la eficiencia resignada de quien sabe que su trabajo no es solucionar problemas, sino contenerlos, archivarlos, ponerles un sello de atendido que en realidad significaba ignorado. Ese día la puerta de su oficina se abrió. No entró una persona, entró la desesperación con un rostro. Era Elena, una joven maestra de una escuela rural. Tenía los ojos hinchados de quien no ha dormido en días y en sus manos apretaba un dibujo infantil, arrugado y húmedo por el sudor de sus dedos. Carmen ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Siéntese. ¿Cuál es el problema? La frase de siempre. La fórmula para empezar a convertir un drama humano en el expediente 247B. Pero Elena no se sentó. Se quedó de pie, temblando. Hay una luz, susurró. Una luz que ciega. Carmen levantó la vista, irritada por la respuesta poética. «Disculpe». «Los niños», dijo Elena, y su voz se quebró. «Los hermanos Solís, Joaquín y Esperanza. Sus hijos, Carlos y Luna. Viven en la comunidad de Escanul, al final del camino de tierra. Sus padres dicen que les están dando la luz, pero es una luz que ciega». La frase se quedó flotando en el aire viciado de la oficina. «La luz que ciega». Por primera vez en mucho tiempo, algo atravesó el muro de cinismo de Carmen. No fue la historia. Había escuchado peores. Fue la mirada de Elena. La certeza absoluta en sus ojos de que no estaba hablando en metáforas. Carmen tomó el expediente. Lo abrió. Lo leyó. Padres, Joaquín Solís, Esperanza Chan. Hijos, Carlos, 8 años. Luna, 6 años. Domicilio, conocido. Un pequeño caserío a 1 hora de la cabecera municipal, sin teléfono, sin servicios. Carmen suspiró. Otro viaje inútil. Otra familia rota en medio de la nada. Pero la frase de Elena resonaba en su cabeza. La luz que ciega. Salió de la oficina. El calor húmedo de Yucatán la golpeó como un puño. Subió a su viejo Tsuru sin aire acondicionado.
El vehículo oficial del olvido. El viaje fue un descenso literal y simbólico. Los primeros 20 minutos fueron por carretera asfaltada. Civilización. Tiendas. Anuncios. Vida. Luego, el asfalto desapareció. Se convirtió en un camino de terracería. Polvo rojo que se levantaba como una nube de sangre detrás del coche. El paisaje cambió. Los árboles se volvieron más secos, más retorcidos. Las casas de bloque dieron paso a chozas de lámina y madera. La pobreza dejó de ser una estadística en un expediente y se convirtió en una presencia física, palpable. El olor cambió. El aire ya no olía a ciudad. Olía a leña quemada, a basura estancada, a la desesperanza fermentada por el sol. Carmen sentía cómo cada kilómetro la alejaba más de la lógica, de la razón. Era como si el coche no avanzara por el espacio, sino por el tiempo, hacia una era más oscura, más primitiva. Después de casi una hora, llegó. No era un pueblo, eran unas cuantas casas dispersas separadas por una maleza hostil. La casa de los Solís era la última. Estaba apartada del resto, como si la propia tierra la hubiera escupido. No era una casa, era una cicatriz en el rostro del paisaje, paredes de adobe agrietadas, un techo de lámina oxidada sujeto con piedras. No había ventanas, solo dos huecos oscuros que parecían mirar al vacío. Carmen aparcó el coche, el motor se apagó y el silencio la envolvió. Era ese silencio denso, pesado, el silencio que había presentido. Bajó del coche, sus zapatos se hundieron en el lodo seco, caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. En el umbral aparecieron Joaquín y Esperanza. Y lo más aterrador no fue su aspecto, era su calma, una calma antinatural, serena. Él, un hombre consumido por el sol y la flaqueza. Ella, una mujer con la mirada perdida en un horizonte que solo ella veía. Sonrieron, una sonrisa plácida, casi beatífica. Sabíamos que vendría, dijo Esperanza con una voz suave, melódica. El Señor nos avisó. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor sofocante. El contraste era brutal, la miseria absoluta del lugar contra la paz perturbadora de sus habitantes. Soy Carmen, del DIF, dijo, mostrando su identificación. La maestra Elena está preocupada por sus hijos. Quisiera verlos. Joaquín asintió lentamente, sin dejar de sonreír. Pase, hermana, pase y contemple la obra de Dios. Carmen cruzó el umbral. Y entró en el corazón de la pesadilla. El interior de la casa era aún más oscuro que el exterior. La poca luz que se filtraba por los huecos de las ventanas era devorada por las paredes de adobe negras de hollín. El aire era irrespirable. Una mezcla sofocante de incienso barato, sudor y otro olor. Un olor metálico, dulzón. El olor de la sangre vieja. Carmen tardó unos segundos en que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Lo primero que vio fueron las paredes. Estaban cubiertas de imágenes religiosas, vírgenes y santos recortados de calendarios, pero estaban alteradas. A todas las figuras les habían arrancado los ojos, con un cuchillo, con un clavo. Decenas de rostros santos la miraban desde la oscuridad con cuencas vacías. Carmen tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde están los niños?, preguntó, su voz sonando extrañamente frágil en la quietud de la habitación. Esperanza señaló hacia un rincón. Allí, sentado en el suelo de tierra, había un niño. Carlos se mecía. Hacia adelante y hacia atrás, en silencio, con un ritmo constante, hipnótico. Carmen se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. ¿Carlos? Zrenia susurró. Hola, Carlos, soy Carmen. El niño no respondió. No se detuvo. Seguía meciéndose en su propio mundo de oscuridad y silencio. Carmen se arrodilló frente a él. Carlos, ¿puedes mirarme? Y entonces, el niño dejó de mecerse. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza y giró su rostro hacia ella. Carmen ahogó un grito. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos cavidades negras, hundidas. Dos cráteres de carne cicatrizada y costras oscuras. Estaban vacíos, completamente vacíos. El mundo se detuvo. El aire abandonó los pulmones de Carmen. Sintió una oleada de náusea que le subió por la garganta. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies.
Tuvo que apoyar una mano en la tierra para no caer. Fría. La tierra estaba fría. Un zumbido agudo y ensordecedor llenó sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. El olor metálico se intensificó. Ahora sabía qué era. La frase de la maestra Elena retumbó en su cráneo como un martillazo. La luz que ciega. Le habían arrancado los ojos. A su propio hijo. Le tomó una eternidad recuperar el aliento. Cuando por fin pudo hablar, su voz fue un graznido. ¿Qué le han hecho? Se giró para mirar a los padres. Seguían de pie junto a la puerta. Seguían sonriendo con esa paz demencial. Fue Joaquín quien respondió. Su voz era serena, como si explicara la cosa más natural del mundo. Le hemos quitado la ceguera del mundo, hermana. Ahora puede ver, añadió Esperanza, con los ojos brillantes de fervor. Ahora puede ver la verdadera luz, la luz de Dios. El mundo terrenal ya no lo distraerá. Es un elegido. Las palabras cayeron sobre Carmen con más peso que un golpe físico. Eran más aterradoras que la imagen del niño. La lógica se hizo añicos. La razón se evaporó. Estaba frente a una locura pura, destilada, una fe que se había convertido en un veneno para el alma. Carmen se puso de pie, temblando, miró a su alrededor, desesperada. ¿Y la niña? ¿Dónde está Luna? Esperanza sonrió con ternura. La pequeña Luna ya descansa con los ángeles. Ella fue la primera en recibir la gracia. Señaló hacia otro rincón de la choza. Allí, colgada de 2 vigas, había una hamaca. Quieta. Demasiado quieta. Carmen caminó hacia ella. Cada paso era una tortura. El miedo era una capa de hielo en sus venas. Extendió una mano temblorosa. Empujó suavemente la tela de la hamaca. Adentro estaba el cuerpo de una niña pequeña, Luna. Estaba pálida, fría. Sus pequeños brazos estaban rígidos a los costados. Sus ojos también habían sido reemplazados por 2 heridas oscuras. Pero había algo más. En su cabello, enredado y sucio, había un pequeño lazo de color rosa. Estaba manchado, oscurecido por una costra de sangre seca. Ese pequeño detalle, ese lazo infantil en medio de tanto horror, fue lo que finalmente rompió a Carmen. Se apartó de la hamaca, tropezando hacia atrás, y vomitó en el suelo de tierra. Y la voz de Mateo se vuelve más grave, más narrativa. Lo que Carmen vio fue el resultado, el final de la historia. Pero el horror no ocurrió en un instante, fue un ritual. Imaginen una de esas noches, la humedad pegajosa de la selva entrando por los huecos de las paredes, el canto de los grillos como único testigo. Esperanza se acerca a la hamaca de Luna, no la despierta con brusquedad, la acaricia, le susurra al oído. Es hora, mi amor, es hora de que veas. La niña se despierta confundida, asustada, su madre la toma en brazos. La lleva al centro de la habitación, donde Joaquín espera. Él no parece un monstruo. Parece un sacerdote a punto de oficiar un sacramento. En su mano no sostiene un arma, sostiene un cuchillo de cocina, pero lo empuña como si fuera un objeto sagrado. No temas, hija mía, dice Joaquín, con la voz quebrada por la emoción. El dolor es solo una puerta. Detrás de ella está la gloria. Te estamos salvando. Luna empieza a llorar. A suplicar. No, papá. No, por favor. Pero sus padres no escuchan sus palabras, escuchan las voces en su cabeza, la voz del profeta, la sujetan. Esperanza le tapa la boca con una mano, mientras le susurra canciones de cuna. Duérmete, mi niña, duérmete ya. Y Joaquín acerca el cuchillo. El primer grito de la niña es ahogado por la mano de su madre. Pero es un grito que debería haber derribado las paredes, un grito que debería haber hecho temblar la tierra. Los vecinos, en sus chozas a 100 metros de distancia, lo escucharon. Claro que lo escucharon, pero nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía. Nadie fue a ver qué pasaba. Se dieron la vuelta en sus camas, se taparon los oídos, y rezaron para que el amanecer llegara pronto. El silencio fue el cómplice. Luna luchó. Se dice que la pequeña se resistió con todas sus fuerzas, que la infección de la primera herida, la del primer ojo, fue lo que acabó con su vida días después. Murió de septicemia, en una agonía lenta y febril, mientras sus padres le rezaban, convencidos de que estaban presenciando un milagro de purificación. Con Carlos fue diferente. Él ya había visto lo que le pasó a su hermana. Cuando llegó su turno, no luchó. Simplemente se rindió.
Se quedó quieto, en un estado de shock absoluto, mientras su padre, con lágrimas en los ojos, terminaba su obra sagrada. Le quitaron la vista, pero le dejaron la memoria. La memoria de la sonrisa de su madre mientras le sujetaba la cabeza. La memoria del olor a incienso mezclado con el de su propia sangre. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo se pudre un alma de una forma tan completa? El fanatismo no nació de la nada, nació de la semilla más fértil para el extremismo, la desesperación. Joaquín y Esperanza no siempre fueron así. Años antes eran una pareja joven con sueños sencillos. Joaquín era albañil, un hombre fuerte, trabajador. Esperanza vendía bordados en el mercado local. Pero la vida, a veces, es una sucesión de golpes. Primero, Joaquín perdió su trabajo en una construcción grande. La empresa quebró. De la noche a la mañana pasó de ser el proveedor a ser una carga. Buscó trabajo. Imaginen la humillación. Día tras día, caminar bajo el sol, de obra en obra, solo para recibir la misma respuesta. No hay nada. Vuelva la próxima semana. Ya tenemos gente. Imaginen la escena. Joaquín, un hombre orgulloso, parado frente a un capataz más joven que él, que ni siquiera lo mira a los ojos mientras le dice que no sirve, sintiendo cómo su dignidad se hace polvo. Llegó la pobreza, primero sutil, luego aplastante. Vendieron el pequeño televisor. Luego, las herramientas de Joaquín. Luego, el único anillo de oro de Esperanza, el que le había regalado su abuela. Imaginen a Esperanza, de noche, abriendo el refrigerador vacío, mirando la única jarra con agua, y llorando en silencio para no despertar a los niños que se habían ido a la cama con hambre otra vez. La desesperación era un pozo sin fondo, y fue entonces, en el punto más bajo de sus vidas, cuando apareció él, el profeta. Nadie supo de dónde vino, simplemente apareció en la comunidad un día. No era un hombre imponente, era delgado, casi esquelético, con unos ojos negros, febriles, que parecían perforarte el alma. Vestía de blanco y hablaba con una elocuencia hipnótica. Se instaló en una choza abandonada y comenzó a predicar. Sus sermones no eran de amor y perdón, eran de fuego y purificación. Este mundo está podrido, decía, y su voz resonaba en la plaza polvorienta. La pobreza no es un castigo de Dios, es una prueba para los elegidos. Dios no los ha abandonado, los ha señalado. Para Joaquín y Esperanza, sus palabras fueron agua en el desierto. El profeta no les ofreció comida, les ofreció algo mucho más poderoso, una explicación para su sufrimiento. Les dijo que su miseria no era un fracaso, era una señal de su santidad. Comenzaron a visitarlo, primero con curiosidad, luego con devoción. Imaginen las reuniones nocturnas, a la luz de las velas, el profeta hablando en susurros. El mundo exterior es una cueva de pecado, les decía. La televisión, la escuela, el dinero, son las cadenas del demonio. Sus hijos son puros, pero el mundo los corromperá, los volverá ciegos a la verdad de Dios. Poco a poco los aisló. Les prohibió ir al pueblo, les dijo que los vecinos eran espías del mal. Les dio una nueva Biblia, una Biblia reescrita por él, una donde el sacrificio de Abraham no era una prueba, sino un mandato. Transformó su desesperación en fervor, su ignorancia en certeza, y su amor de padres en una misión divina y monstruosa. Les dio un propósito. Y les quitó la humanidad. Carmen salió corriendo de la casa. Tropezó. Cayó de rodillas en el lodo y gritó, un grito animal, desgarrador. El grito que los niños no pudieron dar. El grito que los vecinos callaron. Se levantó, sacó su teléfono. La señal era casi inexistente, pero logró marcar el 911. La operadora respondió con la monotonía de siempre. Carmen, entre sollozos, intentó explicar lo inexplicable. Niños, les arrancaron los ojos. La niña está muerta. Media hora después, el sonido de una sirena rompió el silencio de Xcanul. Llegó la primera patrulla. 2 policías. Uno mayor, con la piel curtida y la mirada cansada de quien lo ha visto todo, y uno joven, un novato, con el uniforme todavía impecable. El mayor se acercó a Carmen con aire de fastidio. ¿Cuál es el problema, señora? ¿Un pleito familiar? Carmen, incapaz de hablar, solo señaló hacia la casa. El policía mayor suspiró y entró. El novato lo siguió.
Pasaron 10 segundos. Luego, el policía joven salió corriendo de la casa, se dobló por la cintura y vomitó junto a la patrulla. El policía mayor salió detrás de él, pálido, con la mirada en shock. El cinismo se había evaporado de su rostro. El horror se convirtió en un instante en la escena del crimen. Llegaron más patrullas, peritos, un fiscal. La tragedia se convirtió en un protocolo. Cintas amarillas que decían «Prohibido el paso» rodearon la casa, como si esa cinta pudiera contener la maldad que habitaba dentro. A Joaquín y Esperanza los sacaron esposados. No se resistieron, no gritaron, seguían sonriendo. Esa sonrisa plácida, espeluznante. Mientras los metían en la patrulla, Esperanza miró a Carmen y dijo: «Dios la perdone por interrumpir su obra». La siguiente parada de Carmen fue la comisaría. Un edificio gris. Olía a cloro y a desesperanza. La sentaron en una silla de plástico duro. Le pidieron que diera su declaración. Un detective tecleaba en un ordenador viejo y ruidoso. Cada clic del teclado era un martillo que convertía el horror en texto. El rostro de Carlos, el lazo rosa de Luna, la sonrisa de los padres. Todo se reducía a líneas en un informe, un número de expediente. Carmen sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del lugar. Era el frío de la indiferencia. El frío de la máquina burocrática que todo lo tritura. Los días siguientes fueron un laberinto de pasillos, ventanillas y puertas cerradas. Fue a la fiscalía para preguntar por el caso, por el destino de Carlos. Una secretaria, sin levantar la vista de sus uñas recién pintadas, le deslizó un papel. Llene el formato 7A, solicitud de información de caso. Carmen llenó el formato. Esperó 3 horas. Finalmente, la recibió un subprocurador en una oficina con aire acondicionado y muebles de caoba. El hombre la escuchó con una paciencia estudiada. Cuando Carmen terminó, él juntó las manos sobre su escritorio. «Señora», dijo con voz condescendiente, «agradecemos su celo profesional, pero debe entender que este es un caso delicado. La prensa convertirá esto en un circo. La imagen del Estado está en juego. Debemos ser cuidadosos, manejarlo con discreción». Discreción. La palabra era un eufemismo para olvido. Carmen sintió una oleada de rabia impotente. El frío en su pecho se hizo más intenso. Sus manos, debajo de la mesa, temblaban. No se rindió. Fue al albergue del DIF donde habían llevado a Carlos. Quería verlo, asegurarse de que estaba bien. El albergue era un lugar triste, paredes descascaradas, un olor a desinfectante que no lograba ocultar el de la tristeza. La directora, una mujer mayor y cansada, la recibió con genuina compasión. «Lo sé, Carmen, sé cómo te sientes. Yo también vi al niño. Es algo que no se olvida». «Quiero verlo», suplicó Carmen. La directora negó con la cabeza. «No puedo dejarte. El Ministerio Público ha puesto una restricción. Está bajo custodia. Es evidencia». «Lo sé, pero el sistema no entiende de lógica, solo de protocolos. Si quieres hacer una solicitud formal, tienes que llenar el formato 22B. Otro formato, otro número, otra pared». El golpe final llegó una semana después. Su jefe la llamó a su oficina. Era un hombre que había dominado el arte de hablar sin decir nada. «Carmen», comenzó, ajustándose la corbata. «Tu trabajo en el caso Solís ha sido notable, pero ha llegado a su fin. El caso ha sido reclasificado. Los padres no están cooperando. El niño no habla. El principal sospechoso, este supuesto profeta, ha desaparecido. Oficialmente, ahora esto es un caso de personas desaparecidas, relacionado con una secta. Eso le corresponde a otra dependencia, a nivel federal. La estaba aislando. El sistema la estaba expulsando». «Entendido, señor», dijo Carmen con la voz muerta. Salió de la oficina, caminó por el pasillo. Pasó junto a su escritorio, junto a las pilas de expedientes, y por primera vez no vio papel. Vio los rostros de todos los niños que el sistema había fallado, sintió el peso de todas esas tragedias, y se dio cuenta de que Joaquín y Esperanza no eran los únicos monstruos en esta historia. Había otro monstruo, más grande, más frío. Un monstruo sin rostro, hecho de protocolos, de formatos, de indiferencia y de jurisdicciones. Un monstruo llamado sistema. El epílogo de esta historia es amargo, como un trago de veneno.
Joaquín y Esperanza fueron declarados inimputables. Trastorno psicótico compartido, inducido por un delirio místico. Fueron enviados a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Algunos dicen que siguen allí, sonriendo, esperando que Dios termine su obra. El profeta, el arquitecto de la locura, se desvaneció. Se convirtió en humo. En un fantasma. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Probablemente, en algún otro rincón olvidado de México, esté sembrando su semilla de odio en otra alma desesperada. ¿Y Carlos? Carlos fue enviado de un albergue a otro. Un niño sin ojos, sin voz, sin familia. Un fantasma cargando un horror que nadie podía comprender. Los terapeutas intentaron de todo. Pero él permanecía encerrado en su mundo de silencio y oscuridad. Hasta que un día, ocurrió algo. Una organización de caridad donó un piano viejo y desafinado al albergue. Lo dejaron en un rincón del salón común, donde nadie le hizo caso. Una tarde, Carlos, que ahora era un adolescente, caminaba por el salón, guiándose por las paredes. Se detuvo junto al piano, extendió una mano y tocó su superficie de madera gastada. Luego levantó la tapa. Y por primera vez en años, sus dedos tocaron algo que le devolvió una sensación. Tocó una tecla, luego otra. Los terapeutas y los otros niños lo miraron sorprendidos. Carlos, el niño que nunca hablaba, se sentó en el taburete. Y comenzó a tocar. No eran notas al azar. De la nada, de la memoria de un sonido que alguna vez escuchó, o quizás del fondo de su alma rota, surgió una melodía. Una melodía simple, desgarradora, increíblemente triste. Era su voz, era su testimonio, era el llanto de su hermana, el susurro de su madre, el filo del cuchillo. El silencio de los vecinos. Por primera vez, Carlos estaba contando su historia, y lo hacía en el único lenguaje que le quedaba, el único que la oscuridad no había podido arrebatarle. El horror de Xcanul no es solo la historia de dos padres fanáticos, es el espejo de nuestra propia indiferencia. Nos enseña que el verdadero mal no siempre lleva un cuchillo, a veces lleva un traje y una corbata, y se esconde detrás de un escritorio, firmando un documento que condena a un niño al olvido. A veces, el verdadero monstruo es el silencio colectivo, la cómoda decisión de mirar hacia otro lado. La pregunta final no es cómo pudieron esos padres hacerle eso a sus hijos. La pregunta que debe mantenernos despiertos por la noche es, ¿cuántas casas como la de los Solís existen ahora mismo? ¿Cuántos gritos se están ahogando en este preciso instante detrás del muro de nuestro silencio? Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.